Ustedes conocen el árbol, ¿sí? El tronco, son ramificaciones sucesivas hasta llegar a estructuras bastante finas y pequeñas que son las hojas, ¿verdad? Muy bien. Algo similar va a suceder con el árbol bronquial. El tronco vendría a ser la tráquea y las sucesivas ramificaciones, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, hasta los alvéolos que son las hojitas. Así es un árbol bronquial. Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. El área que nos corresponde hoy, ya iniciamos a verla también la semana pasada. Hablamos de tráquea, hablamos de bronquios primarios, ¿verdad? Y dijimos que a este nivel habían tres capas histológicas: mucosa, submucosa y adventicia. Hablar de tráquea era lo mismo que hablar de bronquio primario, las mismas características, salvo una observación. La tráquea es un anillo cartilaginoso en forma de C, incompleto hacia atrás, ¿verdad? El bronquio primario tiene el anillo completo. Y en general los bronquios tienen el anillo completo, ¿ya? De manera inicial. Después vamos a ver cómo el cartílago va a ir desapareciendo. Muy bien. La parte bronquial que vamos a ver hoy corresponde a todo lo que es intrapulmonar, dentro del pulmón. Es decir, cuando el bronquio primario, principal o extrapulmonar se divide de la tráquea y va a ingresar al pulmón a través de una estructura conocida como el ilio pulmonar, formando a su vez una estructura que se llama pedículo pulmonar, que está conformado por el bronquio, está conformado por la vena pulmonar, arteria pulmonar y vasos linfáticos. Todo eso es el pedículo pulmonar. Una vez que ingresa el bronquio primario al pulmón, se llama bronquio intrapulmonar. Todo lo que hay allí es intrapulmonar. Y se va a dividir el bronquio primario en bronquios secundarios. Este bronquio secundario va a tener el nombre también de bronquio lobular, porque se va a dirigir a cada lóbulo del pulmón. En el caso del pulmón derecho, tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces van a ser 3 bronquios secundarios o bronquios lobulares. En el pulmón izquierdo solamente hay 2 lóbulos, superior e inferior, por lo tanto habrán 2 bronquios secundarios o bronquios lobulares, superior e inferior. ¿Correcto? Los lóbulos a su vez se van a seguir dividiendo. Se dividen en segmentos. 10 en el lado derecho, de 8 a 9 o incluso 10 en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces esos bronquios secundarios se van a dividir en bronquios terciarios o también llamados bronquios segmentarios. Uno para cada segmento. Y así sucesivamente van a venir las divisiones que van a transformar a los bronquios en estructuras cada vez más delgadas, más finas, y que va a implicar la transformación de su epitelio y otras estructuras. Imagínense ustedes que nosotros cuando iniciamos la revisión del sistema respiratorio, iniciamos con qué estructura, con qué área? Vestibular, ¿sí? ¿Qué epitelio tenía? De la piel, estratificado plano, queratinizado, ¿verdad? Con vellosidades o fibrisas, con glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Una piel completa. Después pasa a un epitelio respiratorio que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. ¿Hay una transformación o no? Sí. ¿Y cómo llega a ser el alvéolo pulmonar? ¿Qué epitelio tiene el alvéolo? Simple plano. Entonces miren ustedes, se va a transformar el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio se transforma completamente, pasando desde lo que hemos visto inicialmente hasta un epitelio simple plano. Y además el resto de estructuras también van a ir variando. Lo vamos a ver poco a poco, ¿ya? Pero hay una variación. ¿Por qué? Porque las funciones que cumple nuestro sistema respiratorio a lo largo de todo este tracto respiratorio son diferentes. Aquí, filtración, humidificación, calentamiento, olfacción. Tenemos después un sistema también inmunológico a través del tejido linfoide, conducción del aire y el intercambio gaseoso o hematosis, ¿verdad? Hay barrido también que realizan los hilos, es decir, un montón de funciones que cumple nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque los cambios histológicos así lo permiten.
Si nos ocupamos nosotros del área bronquial, vamos a tener como representación dos enfermedades bastante comunes. La primera es el asma, que es una enfermedad netamente bronquial y que va a atacar varias cosas. Primero, es un proceso inflamatorio y la inflamación crónica te deforma los tejidos, te hace cambio del tejido, te altera el tejido. Y significativamente va a tener una implicancia en lo que es el músculo. Intrapulmonar vamos a encontrar nosotros músculo liso y va a afectar el músculo liso contrayéndolo. Imagínense ustedes, esto es el conducto, este es el bronquio y está en su pared el músculo liso. El músculo liso se contrae. ¿Qué sucede con la luz? Se reduce, ¿verdad? Otro componente del asma es la hiperreactividad bronquial, es decir, una secreción excesiva de moco, y un moco que no es simple, es un poco más denso. Entonces imagínense, si a este tubo lo reduzco de tamaño y lo lleno de moco, ¿por dónde circula el aire? Por eso es que ustedes escuchan al paciente asmático los sibilantes, porque hace el esfuerzo para botar el aire, porque en el asma el aire se retiene. Por eso los pacientes asmáticos tienen un tórax en tonel, ancho, redondo, como un barril, porque son retenedores de aire. Otra enfermedad que tenemos acá también es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está muy vinculado a pacientes o a personas que fuman mucho y son fumadores pesados, así se llama, fumadores pesados. No son aquellos de 2, 3 cigarrillos al día, no, cajetillas al día, hasta cajas de cigarro al día. O personas que toda su vida han cocinado con leña, o personas que viven en ciudades muy contaminadas con demasiado smog, como México. México es una de las ciudades latinoamericanas más contaminadas y tiene un alto índice de personas con EPOC. Es común ver en México a personas con su carrito y un tanquecito de oxígeno. De hecho, tienen allá instituto pulmonar. Pero bueno, entonces, esto se va a dar porque dentro de lo que es la formación bronquial y bronquiolar, van a haber unas células llamadas células de Clara, productoras lógicamente de una sustancia mucosa, pero también de otros elementos que, sumados a lo que es la irregularidad en el funcionamiento de los cilios por efecto de los tóxicos que hay en el humo del cigarrillo o en el humo de la leña, impiden que la persona con EPOC elimine la flema y la almacene, se acumula, y eso sirve como caldo de cultivo, como medio de cultivo para los gérmenes. Por eso estas personas tienen a repetición infecciones respiratorias y de vías bajas, ni siquiera de vías aéreas superficiales, de vías aéreas bajas. Muy bien, entonces vamos a ir viendo todo eso, ¿no? Vamos acá, muy bien. Entonces, el árbol bronquial, así como lo conocemos, va a estar formado por conductos respiratorios extrapulmonares, que incluyen los bronquios principales, primarios o extrapulmonares, y los conductos respiratorios intrapulmonares, desde los bronquios secundarios, terciarios, pasando por los bronquiolos, llegando a la parte terminal e incluso al bronquiolo respiratorio, que ya hemos dicho que ya no es solo de conducción. En el bronquiolo respiratorio será intercambio gaseoso, la propia respiración. Entonces, vámonos al bronquio, ¿sí? Bronquio igual a tráquea, eso ya lo definimos, tiene las mismas capas. Mucosa, submucosa y adventicia, pero el bronquio primario, es decir, el extrapulmonar. Lo mismo, la mucosa pseudoestratificada, cilíndrica ciliada, con células caliciformes, la submucosa con presencia de glándulas submucosas, seromucosas o mixtas, y la adventicia, que además de tener tejido conectivo, pericóndrio, tiene también el cartílago y hialino, ¿verdad? Muy bien. Esto es algo para recordar. Miren, la tráquea se divide a nivel de la carina en los dos bronquios primarios. Lo que vemos adentro es la mucosa. Y lo que vemos aquí en la pared es la pared que se ve internamente la mucosa, submucosa, el componente cartilaginoso, ¿no? Y por fuera la adventicia. Muy bien, ya las dimensiones, eso es teórico, lo leen. Habíamos visto esta imagen ya, tráquea, ¿verdad? Lo mismo, bronquio primario igual a tráquea.
La única diferencia es que en el bronquio primario el cartílago es completo y en la tráquea no. La tráquea es incompleta en forma de C. Muy bien. Vamos a los bronquios secundarios terciarios, los intrapulmonares. Aquí la cosa cambia. ¿Cuántas capas hay? 4. ¿Qué capa se sumó? Músculo liso, ¿correcto? Completo, músculo liso. Muy bien. Pero además de eso, vamos a ver algunas características que se diferencian de lo que corresponde a la parte Muy bien. Entonces, la mucosa sigue siendo un epitelio respiratorio, pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, y su lámina propia va a tener los elementos constitutivos de tejido fibroelástico, pequeñas glándulas seromucosas por ahí distribuidas, y la presencia de los elementos linfoides. Acuérdense siempre, dentro de los elementos linfoides es el tejido BALT, tejido linfoide asociado a bronquios, en la cual tenemos linfocitos T, plasmocitos productores de inmunoglobulina A, E y G. Despierten a su compañera. Date una lavadita para que despierten. ¿Ya? Es necesario, es necesario. No, miren, yo también estoy así, ¿ok? Sí, quiero dormir, pero tengo la ventaja de que estoy moviéndome. ¿Ya? Vaya, dése una lavadita y regresa. Muy bien, entonces, los elementos linfoides les decía, sí, vaya. Linfocitos T, plasmocitos que producen inmunoglobulina A, E y G, y también macrófagos. Importante porque los macrófagos nos van a acompañar incluso hasta los alveolos pulmonares. Al mismo alveolo, ahí va a estar metido el macrófago. Después las submucosas con las glándulas seromucosas y la adventicia que tiene las placas de cartílago y hialino. Ahora, hay algo importante que vamos a tener en cuenta a partir de los bronquios intrapulmonares. Los dos primeros, secundario y terciario, tienen el cartílago y hialino también completo, igual que el bronquio primario. El cartílago es completo, es un disco completo o un anillo completo. Conforme vamos avanzando en las divisiones, en las segmentaciones, el anillo va a ir desapareciendo hasta que finalmente, o sea, van a haber pequeñas áreas de cartílago, hasta que finalmente cuando llegamos a bronquiolo ya no hay cartílago. Y de hecho es una característica del bronquiolo que no tiene cartílago y que además tampoco tiene glándulas seromucosas, pero lo veremos más adelante. Lo principal, que el cartílago solo acompaña a los bronquios, no a los bronquiolos, ¿de acuerdo? El tejido VAL, ya lo vimos, asociado a mucosas, linfocitos T, plasmocitos y macrófagos. Miren acá. Olvídense de lo que hay alrededor, ¿sí? No miren nada de lo que hay alrededor. Solo fijémonos acá. Esto es un tubo, un conducto, un bronquio. Esto es el lumen o luz por donde circula el aire. Se supone que aquí está el epitelio respiratorio. Confíen en mí, es epitelio respiratorio, aunque no se vea. Pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Por debajo, aquí sí se ve las células musculares lisas. No se ven tampoco glándulas seromucosas, pero hay jóvenes, hacemos más cortes y seguro que salen por ahí. Lo importante que tenemos acá, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Cartílago hialino. Entonces, tengo músculo liso y tengo cartílago hialino. ¿En dónde estoy? ¿En un bronquio? Secundario. Si hay músculo liso, no es bronquio primario. El bronquio primario no tiene músculo liso. Secundario, terciario y en adelante. Es decir, es un bronquio intrapulmonar. Si yo quiero decir es un bronquio primario, el anillo tiene que ser completo. Si es un bronquio terciario, el anillo tiene que estar completo. Si es una división subsiguiente, cuarta, quinta generación, sexta generación, el cartílago va a ir desapareciendo hasta hacerse nada. Y llegamos a bronquiolo. Cuando ya no hay cartílago, ya no es bronquio, es bronquiolo. ¿Ya? Entonces, miren, esta estructura va a ir desapareciendo. El músculo liso va a persistir, pero en menos cantidad. Ya lo vamos a ver también. Las glándulas van a ir desapareciendo.
Tanto así que cuando llegamos a bronquiolos, tampoco hay glándulas. ¿Y por qué sé también que estoy en el intrapulmonar? Porque hay tejido alveolo alrededor. pulmonario. Esto es tejido pulmonar. Sacos alveolares, alveolos pulmonares. Por eso les decía, no vean alrededor, solamente miren esto. Con esto yo puedo decir que estoy en el intrapulmonar. Ya si le pongo todo esto, de modo, pues estoy dentro del pulmón. Pero tienen que aprender las características y por eso es que ustedes deben sacar su respuesta examinando cada estructura, ¿de acuerdo? Esto es bronquio o bronquiolo. Bronquio, tiene cartílago, ¿qué es? Bronquio, no lo dudes, dime que es bronquio, nada más. No te estoy pidiendo que me digas quinta, sexta, séptima, octava, novena generación, no me importa. Solamente quiero que me digas que es bronquio. ¿Ya? Ahora, el epitelio, miren, es pseudoestratificado apenas, ¿no? Un poquito más corto, ya no es tan cilíndrico. ¿Ven cómo el epitelio va cambiando conforme nos vamos yendo a la profundidad? Cambia. El cambio no es saltando de un lugar a otro, no, es paulatino, progresivo, y así va a ir cambiando. Miren acá, esto es el epitelio con su lámina, esto es la mucosa, gran cantidad de vascularización, pequeña porción de cartílago, y aquí ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Capilares. Alveolos pulmonares, paredes de los alveolos pulmonares, en los cuales ¿qué voy a tener? Neumocitos tipo 1, es decir, un epitelio simple de células planas y el epitelio correspondiente a los capilares alveolares, que es también un endotelio, epitelio simple plano. Dos epitelios simple planos, cada uno con su lámina, constituyen la barrera para poder hacer la hematosis. Algo bastante simple. Imagínense que acá yo pretendo hacer hematosis. ¿Podré? No es económico, ¿no? Esto sí. ¿Ya? ¿En qué estamos? ¿Qué es? Bronquio. ¿Por qué? Tiene cartílago. Cartílago está distribuido alrededor completo, ¿no? ¿Qué más tengo? Esto es la luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Epitelio respiratorio. ¿Qué es esto? Músculo liso. ¿Qué es esto? Glándulas seromucosas. ¿Qué es esto? Cartílago. ¿Qué es? Bronquio. ¿Qué es? ¿Toda esta estructura qué es? Bronquio. ¿Qué? Secundario. Tiene un músculo liso. ¿Qué es entonces? ¿Bronquio? Secundario, es un bronquio intrapulmonar. Dile bronquio intrapulmonar. Listo, intrapulmonar. Está dentro del pulmón, aquí tienes una arteria y alguna vénula, alveolos. Sí. Puede ser secundario, puede ser terciario, porque miren, el cartílago está casi dando la vuelta completa, ¿no? Por aquí nos salió un poquito, pero se supone que es completo. Puede ser secundario, terciario, de repente cuaternario. Intrapulmonar, está dentro del pulmón. Tiene mucosa, músculo liso, glándulas y cartílago. 4 capas. ¿Qué es? Bronquio intrapulmonar. ¿No? ¿Qué es? Igual. Intrapulmonar. Sí tiene cartílago. ¿Es bronquio secundario? No, Tal vez terciario. ¿Por qué? porque no está dando la vuelta completa. A ver, la pregunta es directa. ¿Es bronquio secundario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué me dices que es bronquio secundario? Porque tiene, y su cartílago, ¿cómo debería ser? Debería estar rodeando. Completo. ¿Está completo? No, apenas tiene un cachito acá. Claro. ¿Y el resto? Casi no. No hay. Entonces no puede ser secundario. ¿Sí? No. Qué interesante. Es intrapulmonar, pero no es, mi pregunta ¿es secundario? ¿Es terciario? Tampoco, porque secundario y terciario tiene cartílago completo. Es una estructura bronquial más avanzadita, casi llegando a bronquiolo, porque cada vez el cartílago es menor. Ya les dije, el cartílago se va a perder. Conforme avanzamos, el cartílago se va a perder. El músculo liso va a permanecer en menos cantidad, pero va a permanecer.
Las glándulas, que aquí también aparece como una pequeña glándula acá, pero van a desaparecer. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es? Esto de acá, ¿qué es? Bronquiolo. No, tiene cartílago. ¿Qué es? Bronquio. Primero, bronquio. Intrapulmonar. Intrapulmonar. Hasta ahí llegan, ¿verdad? Es bronquio intrapulmonar. Tiene que decírmelo completo. Porque si me dicen bronquio, no me dicen mucho. Ustedes pueden decirme si es intrapulmonar o si es extrapulmonar. Si les mando algunas fotos con cartílago completo, me dirán, ¿es un bronquio secundario o un bronquio terciario? Pero si no, nos limitamos a decir bronquio intrapulmonar. O si les pongo este, por ejemplo, y les pongo de pregunta, ¿es un bronquio secundario? No. ¿Es un bronquio terciario? Tampoco. ¿Ok? ¿Bronquio primario? Mucho menos. Esto es alveolo. ¿Qué es? Bronquio. Es un bronquio. ¿Bronquio qué? Intrapulmonar. Intrapulmonar. Me lo pueden decir con toda seguridad. ¿Por qué? Tiene cartílago, músculo, Porque estoy viendo 4 capas histológicas. glándulas, Mucosa, mucosa, músculo liso, glándulas glándula y cartílago. 4 capas. Bronquio intrapulmonar. Al margen que no hayan visto esto, obviamente esto es un alveolo pulmonar, estoy dentro del pulmón. Pero si no lo ven y ven estas 4 capas, ¿qué me dicen? Es un bronquio intrapulmonar. Muy bien. y extrapulmonar, o sea, ya no tendría los 4. Extrapulmonar no tiene músculo liso. El bronquio extrapulmonar, bronquio primario o principal, es igualito a la tráquea. Igualito, la tráquea también tiene 3 componentes: Pues solo 3. mucosa, submucosa y Adventicio. adventicio. Perfecto. ¿Qué es? Bronquio. Intrapulmonar. Intrapulmonar. ¿Secundario? No, ¿Terciario? tampoco. Si te digo secundario me dices no. No, doctor, está equivocado. ¿Terciario? Tampoco. Cerca de ser bronquiolo, probablemente tiene un pequeño área de cartílago por acá. Muy bien. Ahora sí nos vamos al bronquiolo. ¿Qué es lo que no debe tener bronquiolo? Cartílago. Cartílago y No, sí tiene músculo. el músculo va hasta el final. En menos cantidad, pero llega al final. No hay cartílago y no hay glándulas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso lo vamos a corroborar. ¿Cuántas capas tiene? 3. ¿Qué se fue? La capa submucosa. Se fue. No hay capa submucosa. Es decir, se fueron las glándulas submucosas, seromucosas o mixtas. O no, esas son olfatorias. La de Bowman. No, no confundan, por favor. ¿En dónde No, la están de las glándulas de Bowman? El telo respiratorio. Bueno. Olfatorias. Y son de tipo seroso. ¿Ya? Muy bien. No confundan, un buen dato. Nos va a sacar un buen dato. Muy bien. Entonces, mucosa, no hay submucosa, no hay glándulas submucosas. ¿Y qué otra cosa se fue? La adventicia, no hay cartílago, ¿ya ven? No les mentía a su profesor. Ahora, lo curioso sucede en la mucosa, específicamente a nivel del epitelio. La lámina sigue siendo lo mismo, no nos preocupamos. El epitelio es el que cambia. Y vamos a distribuirlo en 2 segmentos. En ese segmento que está con los bronquiolos más grandes y con los bronquiolos más pequeños. Así de sencillo, porque si comenzamos división 14, 15, 16, nos matamos. Bronquiolos más grandes y bronquiolos más pequeños. Los más grandes están en relación con los, o cerca a los bronquios, y los más pequeños ya nos vamos hacia la parte respiratoria netamente, ¿no? Nos acercamos a la parte respiratoria. Es decir, acá son más gruesos y acá son más delgaditos. ¿Qué vamos a ver en los bronquiolos más grandes? Que pasan de ser un epitelio respiratorio
pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, a un epitelio simple. Es una sola capa, ya no parecen varias capas, es una sola capa. Sí. Pero las células son ligeramente altas, cilíndricas. Sí. ¿Qué permanece todavía? Los cilios. ¿Qué puedo encontrar ocasionalmente? Es decir, ya no es prioridad. Las células caliciformes. Mientras que en el epitelio, en la mucosa respiratoria, era gran cantidad de células caliciformes, abundantes células caliciformes. En los bronquiolos ya no. En los bronquiolos más grandes apenas se pueden ver, casi no hay. Pero es un epitelio simple, cilíndrico, ciliado y ocasionales células caliciformes. Ahora nos vamos hacia el otro extremo, los bronquiolos más pequeños. Sigue siendo un epitelio simple, es decir, una capa única de células, pero ya no son cilíndricas, son más pequeñas, cúbicas. ¿Ve? Estratificado, pseudoestratificado, simple, cilíndrico, cúbico, y debe pasar al simple plano. ¿Ve? Esa transformación de todo el epitelio. Pero ¿qué más hay? El epitelio es cúbico simple, tiene todavía cilios, pero ya no hay células caliciformes. Aparecen unas nuevas células aquí, las células de clara. No son células claras, son células de clara. Por favor, después no me insistan, pero yo quise decir. No, no quisiste decir. ¿Ya? Son células de clara. ¿Por qué son importantes esas células de clara? Porque tienen funciones bastante específicas. La primera de ellas es desintoxica o detoxifica el aire que estamos respirando. ¿A través de qué? De enzimas propias del citocromo P450. ¿Qué otra cosa más? Ya nos estamos acercando a la vía netamente respiratoria. Esta célula comienza a secretar una sustancia muy similar a la sustancia producida por los alvéolos pulmonares, los neumocitos. Surfactante. Una sustancia surfactante o tensoactiva. Similar, no la misma, similar. Y por último, estas células de clara sirven para que a partir de ellas se regenere todo el epitelio bronquiolar, es decir, el epitelio de los bronquiolos. No confundir con epitelio bronquial, que es de los bronquios. Por favor, mucho cuidado con esos términos. Entonces miren ustedes lo importante que son esas células, ¿no? Y no hay glándulas tampoco en la lámina propia. El músculo liso sigue siendo músculo liso, pero se comienza a disponer de una forma helicoidal. Y la denticia tiene abundante tejido fibroelástico. Justamente la parte elástica se une a las células musculares lisas y van a servir para darle todavía un sostén a este tipo de estructuras, porque ya no tiene otra cosa. El cartílago lo perdió, pero no puede colapsarse tampoco, ¿o sí? No se puede dar ese lujo. Entonces, si ya no tengo cartílago, el tejido fibroelástico y la disposición helicoidal de los músculos va a permitir que todavía estas estructuras permanezcan permeables, ¿ya? Y también la presencia de esta sustancia similar al surfactante evita su colapso. Entonces, el bronquiolo, ¿qué es lo que no tiene? Cartílago. No tiene glándulas submucosas tampoco. Y esta lo estamos viendo. La luz o lumen, el epitelio, que es un epitelio simple, cilíndrico y abundante músculo liso. ¿Hay glándulas? ¿Hay cartílago? ¿Qué es? Bronquiolo. ¿Ya? Bronquiolo. Lo mismo, solamente que se ha girado un poco y se ha agrandado. El lumen, el epitelio, músculo liso y nada más. Alrededor, parénquima pulmonar, ¿no? Miren ustedes, agrandamos la imagen. Epitelio ciliado, cilíndrico, simple. ¿Ven ustedes caliciformes? No. Y las No hay, células de ya clara. van desapareciendo entonces, ¿verdad? Muy bien. ¿Ven acá cartílago? No. ¿Ven glándulas? Tampoco. No, músculo liso, acá hay algunas, ¿no? Pequeñas células musculares lisas. No hay más. ¿Ok?
El epitelio, músculo liso, no hay glándulas, no hay cartílago. Bronquiolo de mayor tamaño o de menor tamaño, de gran tamaño o de pequeño tamaño. ¿Qué es? De menor tamaño. ¿En qué se tendrían que fijar para decir de gran tamaño o Sí, de pequeño tamaño? glándulas. Las células son cúbicas. En él, ¿qué diferenciaba uno de gran tamaño y otro de pequeño tamaño? ¿No eran las glándulas? ¿Cuál? Si son cúbicas o cilíndricas. ¿Cuáles son cúbicas? Las de menor tamaño. Ah, ok, perfecto. ¿Qué más? Por sus glándulas ya no tiene. Ya no tiene glándulas, ninguna tiene glándulas. Solo si son La presencia de células claras, ¿a dónde? En las de más pequeñas. más pequeñas, ¿verdad? Muy bien. Acá se supone que esto vendría a ser algo medio cúbico, ¿bien? Voy a tratar de conseguirle mejores, pero lo ideal es aquí que vean ustedes que se trata de un epitelio simple, que tiene músculo liso, no hay cartílago, no hay glándulas. Es un bronquiolo. Lo mismo que acá. Entonces, esto sí es uno de pequeño calibre, un pequeño o más pequeño, un epitelio cúbico, músculo liso y no hay nada más. El resto son alveolos, sacos alveolares. Esto es teoría. El tejido pulmonar abastecido, dice, por un bronquiolo terminal se llama lobulillo pulmonar. Guarden sus celulares. ¿Qué es? Bronquio, bronquiolo. Bronquiolo. Hola. ¿Qué es? Bronquiolo, ¿verdad? ¿Sí? Parece de gran tamaño porque es unas células medio cilíndricas, ¿verdad? Esto es una arteriola, saco alveolar, alveolo pulmonar. ¿Qué es esto? Bronquiolo. Y ahí quedamos, no va a ser de gran tamaño o menor tamaño porque no vemos el epitelio. Una estructura venosa, una estructura arterial, ya lo veremos en el segundo capítulo, ¿no? de circulatorio. Saco alveolar, saco alveolar, saco alveolar, y cada uno de estos es un alveolo. Los alveolos forman un saco alveolar. Al saco alveolar voy a llegar a través de un conducto alveolar. El conducto alveolar viene del bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio viene del bronquiolo terminal. Entonces, en los bronquiolos vamos a tener desde un epitelio columnar simple ciliado con células caliciformes escasas, lo que corresponde a de gran tamaño, bronquiolos de gran tamaño, hasta un epitelio cúbico simple ciliado sin células caliciformes pero con células de clara. Son de pequeño tamaño, ¿no? Y estas son las famosas células de clara. Como ven ustedes, son células medio rechonchitas, abombadas en la parte apical donde hay microvellosidades. Su citoplasma está cubierto, digamos, por gran cantidad de granulaciones que van a producir lo que les mencioné, ¿no? Por esta función. Perdón. Sí. Antes de eso, vemos esto primero. Contienen gránulos de secreción, poseen una parte apical abombada, degradan toxinas del aire mediante las enzimas del citocromo P450, producen una sustancia similar al factor tensoactivo y por último se dividen para regenerar el epitelio bronquiolar, ¿no? Y aquí podemos ver, miren ustedes, esto es un bronquiolo. Si hay, miren ustedes estas células, ¿abombadas o no? Abombada, abombada, abombada o abombadas todas estas, ¿no? Hay gran cantidad de células de clara. ¿En dónde estoy? En un bronquiolo más pequeño. ¿Ven? Muy bien. Estos son alveolos pulmonares. Y aquí estaba lo que más o menos les estaba refiriendo. El bronquiolo terminal tiene un epitelio simple, cúbico, que puede tener o no tener cilios, es decir, ya va cambiando también el bronquiolo terminal, va perdiendo una estructura especializada llamada cilios, pero sí tiene células de clara. Su lámina propia es fundamentalmente tejido fibroelástico, tiene una o dos capitas de músculo liso. El músculo liso también se va perdiendo, pero permanece todavía, nos va a acompañar un ratito más, y la adventicia es fundamentalmente tejido fibroelástico.
Este bronquiolo terminal va a continuarse también con el mismo epitelio, pero van a haber áreas en las cuales va a estar ocupada ya no por epitelio como lo estamos viendo acá, como esta pared, sino va a estar reemplazada por alvéolos pulmonares. O sea, tenemos pared, alvéolo, pared, alvéolo. Esa estructura se llama bronquiolo respiratorio. Es decir, la pared del bronquiolo respiratorio es igual, muy similar al bronquiolo terminal, pero va a estar interrumpida por la presencia de alvéolos pulmonares. Por eso es que a este nivel ya se realiza el intercambio gaseoso. Además, esta estructura, bueno, finalmente nos va a llevar a un ducto alveolar, o aquí a un ducto alveolar. El ducto alveolar sí cambia la situación, ya no es un epitelio cúbico, ¿no? Como hemos estado viendo ahí, que puede tener o no puede tener cilios, sino es un epitelio plano. ¿Pero por qué plano? Porque corresponde a alvéolos pulmonares. Es decir, el ducto o conducto alveolar está formado por alvéolos pulmonares que en su pared, en la pared que une un alvéolo con otro alvéolo, va a estar coronado por una estructura histológica llamada botón de músculo liso. Hasta ahí nos acompaña el músculo liso. Incluso algunas muestras histológicas muestran de que todavía puede haber algo dirigido hacia las paredes alveolares, ¿no? Pero digamos que ahí se nota más la presencia del músculo liso final. Miren acá, nuevamente, bronquiolo terminal, una pared continua. El bronquiolo respiratorio está reemplazado en algunas áreas por alvéolos pulmonares. Esto es algo teórico. El epitelio pulmonar abastecido, dice, por un bronquiolo respiratorio, ¿cómo se llama? Asilo. ¿Qué vemos aquí? Células de clara. Cúbicas. Un epitelio simple, cúbico. ¿Cómo se llaman estas células? De clara. Con abundantes células de clara, por debajo bastante o abundantes capilares sanguíneos muy próximos a lo que es la pared de los alvéolos pulmonares, ¿no? Esto es muy importante que lo revisen, jóvenes, y se lo aprendan. Es un esquema que nos ayuda a nosotros a reconocer las diferencias en los diferentes segmentos que hemos estudiado hasta ahora o hemos estudiado hoy. ¿Cuántas capas histológicas verifican aquí en la primera parte del cuadro? 4. ¿Cuáles? El epitelio. Mucosa, Submucosa. músculo qué? Músculo liso. Músculo liso, ¿qué más? Cartílago. Cartílago. ¿Qué capa viene después de músculo liso? Capa submucosa y después la capa adventicia. Por favor, diferencie muy bien qué es una capa y cuáles son las estructuras que lo conforman, ¿sí? Una cosa es hablar de capa mucosa en la que está el epitelio más la lámina, ¿sí? Una capa muscular compuesta por células musculares lisas, una capa submucosa en la que voy a encontrar glándulas submucosas o glándulas seromucosas o glándulas mixtas, y una capa adventicia en la que voy a encontrar tejido conectivo, pericóndilo y cartílago y aliento, ¿sí? Son cosas muy distintas. Entonces aquí tengo las 4 capas. ¿En dónde estoy? ¿Bronquio qué? Intrapulmonar. Intrapulmonar. Completo, por favor. Si estoy viendo las 4 capas, se trata de un bronquio intrapulmonar. Imaginariamente le quito esta capa. ¿En dónde estoy? Bronquio extrapulmonar. Le quito esta capa. Bronquio primario. ¿Qué le estoy quitando? La capa muscular. El músculo liso, la capa muscular. ¿En dónde estoy? Afuera. Bronquio primario. En bronquio primario o extrapulmonar. Extrapulmonar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Perfecto. Muy bien. Epitelio. Miren, núcleos a diferente altura. Ser estratificado. La célula más representativa, cilíndrica. Tiene una estructura especializada, ciliada. Se acompaña de células productoras de mucina. Calcóforos. Epitelio, cielo estratificado, cilíndrico, ciliado. Células basales. Bronquios, ¿verdad? Muy bien. Músculo liso, glándulas, cartílago y alino. No me digan cartílago.
cartílago hialino. ¿Ya? Pasamos al siguiente nivel. ¿Cuántas capas veo? 2, 3. ¿Cuáles? 3. Mucosa, Músculo liso. muscular y capa. Adventicia. Dígame usted. Fibro. No. Adventicia sin Sí. cartílago. Perfecto. Entonces, solamente tengo 3 capas. No hay la capa submucosa y en la capa adventicia no hay cartílago hialino, pero aumenta el contenido fibroelástico. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a su izquierda, las de gran tamaño, a la derecha la de pequeño tamaño, ¿no? Epitelio, todo ello es un epitelio simple. Vamos primero por epitelio simple. Una sola capa. Exacto, una sola capa de células. Muy bien. Hacia el lado de ustedes, lado izquierdo, son las asociadas a las de gran tamaño. ¿Cómo era el epitelio? Cilíndrico. Pero miren, estas son cilíndricas bien altas, estas son cilíndricas un poquito más bajas. Acuérdense que no es que sea así de brusco, hasta aquí está esto y aquí viene lo otro. Es una transición. Pero esto me dice que me estoy yendo ¿hasta dónde? Hasta un epitelio plano, pues, es lo que les estaba diciendo. El epitelio de la mucosa respiratoria va a cambiar. Desde un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, hasta un epitelio simple plano, y lo estamos viendo. Ahora, ¿qué más datos? Cilíndrico, simple, con cilios, con escasas células caliciformes que tienden a desaparecer. Vámonos al otro extremo, las de pequeño tamaño. ¿Sigue siendo simple? Sí. Sí. ¿Llega a ser? Cúbico. Y llega a desaparecer los cilios. Pero aparecen las células de clara. Las células de clara. Cantadito. ¿Hay músculo liso? Sí, pero miren, disminuye. ¿Correcto? Es para leer y recordar todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Vámonos aquí ahora. Lo más sencillo, lo más económico, lo más funcional. Tengo un epitelio simple plano, aunque los neumocitos no son tan planos, ¿no? Hay unos planos y otros que es medio cúbico, pero se le conoce como epitelio simple plano. ¿Qué tiene todo epitelio? Su lámina, no se olviden. Correcto, está en contacto con los capilares alveolares. ¿Qué es un capilar alveolar? Es un epitelio simple. ¿De qué tipo? Endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de célula tiene? Simple plana. Y como es un epitelio, ¿qué tiene? Su lámina. Entonces, esta barrera que me va a producir la hematosis está formada ¿por qué? Echen acá la sustancia surfactante, ¿de acuerdo? Surfactante, epitelio simple plano de neumocitos, lámina propia de los neumocitos, lámina propia del endotelio y el propio endotelio. Esa es la barrera que me va a permitir a mí realizar el intercambio. Bastante delgada, bastante simple, bastante económica para el organismo. Entonces, el aire que ingresa acá a los alveolos cargado de oxígeno versus la sangre que trae acá los glóbulos rojos cargados de hemoglobina, que a su vez están cargados de dióxido de carbono, la carboxihemoglobina. Llega aquí a través de la circulación pulmonar o circulación menor. Llega, se produce la hematosis, sale el dióxido de carbono, la hemoglobina se queda libre, ávida, ¿por qué? Por el oxígeno. Se transforma en oxihemoglobina. Y entra la circulación sistémica a través de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo, sale por la arteria aorta, se distribuye en todo el organismo, llevando el oxígeno, libera el oxígeno y lo cambia por dióxido de carbono. Nuevamente llega al corazón a través de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y llega nuevamente como carboxihemoglobina. Nuevamente se intercambia por oxígeno, oxihemoglobina,
negativo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. No dejamos de respirar, no dejamos de latir. Y ahí se da. ¿Se entendió? Muy bien. Por último, el bronquiolo respiratorio. Les decía que es una estructura similar a lo que es el bronquiolo terminal, salvo que en su pared está interrumpida por alveolos, por eso se realiza el intercambio gaseoso. Este bronquiolo respiratorio nos va a llevar a los conductos alveolares. Vamos a ver imágenes. Aquí arriba tengo el bronquiolo terminal, una pared continua. Aquí miren, la pared está interrumpida por alveolos, por lo tanto es la parte bronquiolo respiratorio, que me va a llevar a una estructura que está conformada propiamente por alveolos pulmonares, en cuya pared se ve coronado con un botoncito de músculo liso. Esto sería el conducto alveolar. Y este conducto alveolar me lleva a los sacos alveolares, que está formado por alveolos pulmonares. Naranja, bronquiolo terminal; verde oscuro, bronquiolo respiratorio, o negro, y verde claro me está llevando hacia los alveolos, hacia los conductos alveolares. Aquí, bronquiolo terminal, esta parte, bronquiolo respiratorio, y por aquí ya, conducto alveolar. Resumen: los bronquios primarios tienen 3 capas histológicas, los bronquios secundarios y terciarios tienen 4 capas, los bronquiolos tienen epitelio respiratorio y cartílago, epitelio respiratorio y cartílago. Los bronquiolos tienen un epitelio que va desde el epitelio simple columnar a un epitelio simple cúbico, no tienen cartílago, no tienen glándulas submucosas. Los bronquiolos respiratorios presentan una pared interrumpida por alveolos, por lo tanto allí se realiza el intercambio gaseoso. Y por último, las células de Clara se encuentran en los bronquiolos más pequeños y que tienen sus propiedades muy específicas, muy importantes. Pregunta: ¿ninguna? ¿Hay que leer? ¿Van a revisar ese esquema en blanco y negro? Sí. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias.